los gerentes deportivos en Cerro Porteño empezó en el año 2015. Con la llegada de Juan Daniel Cáceres, asume en marzo del 2015. No duró ni un año. Tras la salida de Astrada en el cargo. Hasta diciembre de 2015. Campeón de aquella apertura con Roberto Tiburón Torres. Cierto. Y termina el la año finalísima. Gustavo Florentín. La finalísima. Sí, exactamente. Aquella de Fidencio Viejo. Que pierde contra Olimpia. Él fue el primer gerente deportivo. Ahora, ¿qué hizo anteriormente Dani Cáceres? Asistente técnico de Gustavo Morínigo en aquel exitoso Nacional. Cierto. Final de Copa Libertadores. Cierto, 2014. De un cargo técnico pasa a uno administrativo. De la gerencia. Pasemos, año 2016. Llega César Farías y aparecen Pedro Aldave como manager deportivo y Enrique Landaida como gerente. Ambos trabajando a la par. Aldave duró unos meses, luego se retira, queda Landaida como el gerente. César Farías, entrenador, es reemplazado por Gustavo Morínigo y para la Sudamericana asume Gustavo Florentín, con quien Cerro Porteño llegó hasta semifinales. De cualquier manera, la cuestión de Aldave siempre es una cuestión de intereses allí, porque si pones a un agente de jugadores, a un representante, como siempre va a tener una prioridad a los jugadores que trae. Entonces claro. Ahí, ¿a quién trae? Un choque de intereses. Claro, choque de intereses que se da en esa clase de situaciones. Pasemos al 2017. Enrique Landaida es gerente deportivo hasta marzo. Lo sacan a Gustavo Florentín. Landaida estaba en pleno trabajo de buscar un nuevo entrenador. Va hasta la oficina de Zapac y el presidente le comunica que su ciclo está concluido. Llega Daniel Enríquez, uruguayo. A diferencia de los nombres anteriores, salvo el caso de Landaida, que ya venía trabajando en la parte técnica de la selección paraguaya, Enríquez sí tuvo una experiencia como gerente de Nacional de Uruguay durante muchos años. O sea que sí es del palo. Sí. Con Enríquez llegan Gustavo Matosas y posteriormente Leonel Álvarez, campeón torneo clausura 2017. Enríquez completa el periodo hasta diciembre de 2018. Bien, duró, ¿eh? Más de un año. Sí. Casi 2 años. 2019 asume Raúl Zapac como presidente de Cerro Porteño, le da las gracias y deja el cargo el uruguayo. Roberto Nani asume en diciembre de 2018. ¿Cuál es la cuestión con Nani? Ex jugador de fútbol, estaba dirigiendo una de las categorías formativas de Cerro Porteño y asume en diciembre de 2018 como gerente deportivo. Estuvo en el cargo durante un año hasta la llegada de Francisco Arce. Sus entrenadores fueron Fernando Jubero, Miguel Ángel Russo y el primer interinazgo de Víctor Bernay. Ahí podemos agregar algunos puntos. Por ejemplo, con Nani llega Juan Pablo Carrizo, sí, Joaquín Larribey, y se da la llegada de Russo. Lo sacan a Jubero a mitad de año, después de que Cerro haya ganado su grupo en Copa Libertadores, asume Russo, elimina a San Lorenzo y queda fuera contra River Plate. Me acuerdo. El ciclo de Russo duró poco. En ese momento se decía técnico desfasado. Se fue a Argentina, salió campeón con Rosario Central y con Boca Juniors. Termina el ciclo de Nani cuando llega Francisco Arce, quien asume en el 2020. ¿Y acá qué pasó? Fernando Jubero fue el siguiente gerente después de Nani. Francisco Arce no trabajó con la figura de gerente. Y es más, ok. Hubo un tiempo que estuvo vacante el puesto. Ahí le agrego un dato. Francisco Arce había comenzado con aquella figura de gerente deportivo, trabajando de manera directa con Francisco Ferreira en Rubio Ñu, Selección Paraguaya y Cerro Porteño. Es decir, él como entrenador tenía su propio gerente deportivo. Lo lleva a Cerro Porteño 2013. Sale campeón, de hecho, con el Ciclón. Ya en el 2020 Chiqui trabajó sin la figura de un gerente deportivo. Sale Francisco Arce, se da la llegada de Saba y con la llegada de Gavilán reaparece la figura del gerente deportivo. Y acá quiero agregar un dato, todos en realidad. Amorebieta, ¿lo recordarán ustedes? Sí, Fernando claro, Amorebieta. Sí. Se retira 2020, cuelga los botines, secretario técnico. Puesto cumple la función que hoy en día es de Julio Santos. Y después, en el 2021, aparece un video de Cerro Porteño en el que Hernán Acuña figura como coordinador del Departamento de Scouting y Análisis de Cerro. Y en el 2023 aparece Rafael Vieira, brasileño, encargado de esta área.
Hoy Vieira ya no está. Hernán Acuña, por lo que me dicen, sigue trabajando en el club. Ahora no tengo precisión de cuál es su función realmente. Bueno, pero ¿qué de nombres, qué de cargos tiraste? Me mareé un poquito. Es que ahí hablamos de cargos, de nombres y remarcamos esto. Varios pasaron de ser jugadores a ocupar cargos administrativos, no técnicos. Y lo más cercano que era un perfil de gerente deportivo era Enríquez. Por la manera de trabajar. Totalmente. Que funcione o no es otra cosa, pero era el perfil, como diciendo, el perfil que vos mencionas, Ari, de alguien alejado de lo que es dirección técnica o de trabajar en esa área. Es que de ahí quiero empezar. Con todo lo que vos acabas de exponer, nosotros no terminamos de entender y la gente se marea y no termina de entender cuál es la figura del gerente deportivo o del director deportivo. Claro. Porque mezclamos todo. Todo se mezcla. Y esas decisiones, lógicamente, vienen desde la comisión directiva, que a partir de ahí es como que parecen no entender el rumbo de lo que realmente es una gerencia o una dirección deportiva. No podemos mezclar. O sea, la primera ley fundamental en una gerencia, en un cargo administrativo, es vos no podés tener o querer tener injerencias o querer ser o convertirte en entrenador del equipo en el que estás gerenciando. Y, lógicamente, viceversa. El director técnico jamás puede mezclar funciones y convertirse en gerente deportivo de la noche a la mañana. O sea, a partir de ahí confundimos todo. El cargo de gerente deportivo es un cargo administrativo que está trabajando muy de cerca con un cuerpo técnico, con un director técnico, pero está lejos de ser eso. Porque el cuerpo técnico es el día a día con los jugadores, es mucho vestuario, es preparación del plantel, preparación del equipo, trabajo en el tema psicológico, o sea, un montón de cosas, de tareas que tienen en el día a día, tanto desgaste, que está lejos de ser un cargo administrativo en donde vos tenés que estar preocupado de formar o armar un plantel que sea competitivo y que esté dentro y se enmarque dentro del poder económico o tu presupuesto anual que vos tengas. Y esa preparación de plantel tiene que estar supeditado no a un campeonato, tiene que estar supeditado, como te decía ayer, por lo menos, por lo bajo, a 3 años. Vos tenés que empezar. Con esto voy a empezar una apertura 2025 y este va a ser el plantel que yo proyecto llegar a una apertura 2027. Más o menos así tiene que ser. Y eso se puede hacer, se planifica, señores. Eso se planifica. Y hay métodos y hay maneras. También categorización del plantel. Vos podés categorizar un plantel. No si es bueno o malo, si es más o menos el jugador que tengo. No. Vos podés categorizar en un montón de cosas. Con categorización salarial, categorización en el tema de separar un poco y enmarcar en 4 pilares un plantel. Entonces, todo eso son cosas, normas y son herramientas de la gerencia y de la gestión que te dan un panorama de planificación a futuro. Y nosotros seguimos la misma, seguimos mezclando. El director técnico mañana pasa a ser gerente. El gerente el día de mañana, porque no le fue bien al técnico, pasa a ser técnico. Y es un mamarracho completo. Por lo que me estás contando, no hay un criterio, evidentemente no. Y es más, la gente, perdón, pero la gente está entendiendo como que termina siendo un premio a algún histórico, un exjugador. Va por ahí el cargo de la gerencia. Totalmente, Marce. Y estuve anotando acá, el único, como bien decía Juanpi, con perfil realmente administrativo es Daniel Enríquez, que hizo muy buen trabajo en Nacional de Uruguay. Así mismo. ¿Ustedes escucharon alguna vez que Daniel Enríquez dirigió un equipo? No. Es que no puede ser. ¿Ustedes escucharon alguna vez que Monchi, el español, después de todo lo que hizo en Sevilla, dirigió algún equipo? Son cosas totalmente distintas, no pueden estar entrelazadas ni mezcladas. El director técnico es una cosa, el gerente deportivo es otra cosa. Y después confundimos mucho el tema de traer calma o poner paños fríos a una situación caliente de una institución, lógicamente como la de Cerro, Olimpia, la de Luque, que son de mucha convocatoria, de un emblema, un jugador, por haber sido jugador emblema o por haberle ido bien en su momento en el club como jugador, gerente deportivo. Claro, señores, ese cargo no es un juego. Ese cargo hay que capacitarse, hay que prepararse, hay que entender lo que uno hace, porque si no seguimos siendo el mismo gerente deportivo, entre comillas, que pasa a ser o un premio
o un mamarracho dentro de lo que es la estructura deportiva de un club deportivo, o sea, de una institución deportiva. Eso sumarle que tiene que también tener, además de todo eso, tiene que tener el respeto de su dirigencia, porque la dirigencia casi siempre pasa por encima del gerente deportivo y hace lo que quiere, Por declara ser lo que presidencialista. quiere. Claro, pero y ni siquiera el presidencialista, ni el presidente, a veces el vicepresidente se va y declara lo que sea, declara cosas inadecuadas También. a lo que es el club. Ya pasó. O diferentes dirigentes hablan, cada uno tira su visión y se mezcla todas las cosas. Entonces, eso también, el respeto que tiene que tener la dirigencia con el trabajo del gerente deportivo es algo que falta aquí. Bueno, para cerrar nomás, Ari Masi, ahí decía recién que hay que capacitarse. Tenemos acá en el rubro, en Paraguay mismo, hay lugares para capacitarse. Claro que sí, hoy en día está muy a la mano está eso. Es más, nosotros del instituto hacemos capacitaciones y hoy tenemos ya exalumnos totalmente vinculados. ¿Quiénes, por ejemplo, de tu instituto de gestión deportiva, después te pasamos la factura, del instituto, quiénes ya salieron que vos decís, mira un poco, este puede ser? Por ejemplo, yo tengo uno y que está haciendo muy bien su trabajo, hace años encima. Jonathan Santana, trinidense. Sí. Jonathan Santana, está Carlos Bonet, En Nacional. que es egresado nuestro, está Justo Villar, lógicamente, que está en la selección, Diego Barreto, que hoy creo se alejó del tema del cargo en selecciones menores, que también estaba, yo no sé si hoy está alejado o sigue en el cargo. Y Bueno, así- pero él está y así- para eso, digamos. Esos nombres que tiraste están para ser gerente, no están para dirigir, no tienen esa confusión. No, es más, cuando a Carlitos Bonet le propusieron esa itinerancia de ser interino en Nacional, después lo conversamos nosotros. Y él había dicho, y lo hizo público, que fue un error el Haber haber agarrado. asumido. Y desde esa vez nunca más. Porque no se pueden mezclar Claro. esos tantos. Porque si no, no terminás siendo ni uno ni lo otro. Y para lo que estás, no ejerces de la manera que tienes que ejercer, entonces lógicamente no cumplís una función. Bueno, Y ahí ya es donde tenemos que entender, ¿verdad? es un tema, pero es un tema largo, es un tema que la gente tiene que entender y es un tema que dentro de poco va a ser obligatorio también. No, ya es Ya es obligatorio, todos los clubes tienen que tener. Por eso es que de repente hacemos, y vos, como bien dijiste, vos premiamos. Ponemos el cargo, este sí, este fue un emblema, este nos va a traer tranquilidad con nuestra gente, bueno, pongámosle ahí, ¿verdad? Pero pongámosle aquí con qué capacitación, con qué solvencia, con qué estudio, con relación al tema de ejercer realmente un cargo como ese. Yo el 26 de octubre tengo una disertación justamente en un congreso el 26 de octubre, y después de eso te voy a traer una placa, pero lógicamente no vamos a pasar todas las placas de lo que va a ser la disertación, pero una idea central, una placa central, que a partir de ahí es donde se dibuja un poco todos los entretelones de lo que un gerente deportivo cumple, cómo funciona en una Tiene que institución hacer. deportiva, y ahí te van a dar cuenta. Te vas a dar cuenta, o sea, se van a dar cuenta y la gente también va a empezar a entender un poco y separar el cargo administrativo de lo que es un gerente o director deportivo y el cargo técnico de lo que es lógicamente, ejercer la dirección técnica a un equipo de fútbol.